siempre en su misericordia. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es el Señor. Alabado en el son de trompetas, con pandero y arpa también. Con su presencia, con su palabra y con su espíritu. Bueno es poder estar en su presencia para adorar. Y parte de la adoración al Señor no solo es cantarle, no solo es acercarnos a la casa de Dios, que entendemos que es su presencia, sino sentarnos a sus pies en ese concepto espiritual tan hermoso, porque dice que la mayor adoración es cuando hemos elegido sentarnos para escuchar al Señor. Y hoy, conforme su palabra, porque dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor, entonces vamos a abrir nuestros oídos y vamos a permitirle al Señor que los circuncide para poder recibir todo lo espiritual que Él ha preparado para nosotros, para que luego tenga una incidencia en todos los órdenes de nuestras vidas, porque todos los que estamos en este lugar necesitamos al Señor. Y en ese renuevo constante, continuo que debe haber en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestra vida, el único lugar seguro donde podemos acercarnos y entender que va a haber fruto es en la presencia de Dios. Así que bendito sea Dios que podemos estar juntos escuchando su palabra, y todos aquellos que por alguna circunstancia no pudieron acercarse el día de hoy, luego puedan mirar y escuchar la administración que va a ser de mucha bendición para la iglesia de Cristo. Amén. Venimos hablando acerca del ascenso, de la subida, del aumento que el Señor está haciendo en nosotros, en la iglesia. Tiene un objetivo claro el Señor, que justamente es no dejarnos en el mismo lugar en el que nos encontró, porque en definitiva el que nos encontró fue el Señor. Nos corrió de tal forma que nos alcanzó, perdonó nuestros pecados, nos dio la posibilidad de entender que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero que hoy tenemos vida y que tenemos vida en abundancia. No es poco, es maravilloso, no es solo una vida biológica, sino que el Señor nos hizo entender vida eterna, que estaremos con Él para siempre. Vamos de su vida, mis amados, porque así es la vida del que fue justificado por el Señor. La vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Conforme se nos metió en ese proceso de perfeccionamiento, tengamos por seguro que Él lo va a terminar, porque no nos metimos nosotros mismos, sino que nos metió el Señor. Entonces Él va a finalizar esta obra hermosa que planificó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Amén. Lo hemos iniciado con la mesa, aperturando un tiempo de ministración en donde, si estamos esperando al Señor, es porque habrá un levantamiento. Todos los que esperamos al Señor entendemos que Él nos va a levantar, pero también entendemos que si estamos en una condición espiritual, en donde vamos de subida y de bajada, donde hay inestabilidad, el Señor nos va a levantar. También comprendemos que si estamos bien, estamos firmes, el Señor quiere llevarnos a otro nivel. Sea cual fuese la condición en la que nos encontremos, el Señor nos quiere levantar. Nos quiere llevar a otros niveles de fe, de adoración, de servicio. Pero también comprendemos que lo tenemos que hacer en familia. No lo podemos hacer de forma individual solamente, sino que tenemos que acompañar ese crecimiento, esa madurez, esa altura con los nuestros, con todos los que tengamos al alcance de nuestra mano, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros hermanos. Todo lo que nosotros podamos iniciar para que se ejerza ese levantamiento, lo tenemos que hacer porque Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Y en particular con su iglesia, y más aún con los que son suyos y con los que en una actitud de humildad se someten en obediencia al Señor.
También hemos aprendido que el Señor nos asiste para que podamos subir, porque el buen pastor nos hace subir. Está atento, sea cual fuese el proceso en el que estemos pasando, Él está ahí teniendo un especial cuidado para con nosotros. Y yo digo amén, sea cual fuese. Nosotros podemos tener estadios en nuestra vida espiritual, pero lo que no podemos obviar es que el Señor siempre está atento a lo que nos está aconteciendo. Por eso comenzamos diciendo siempre y nos sumamos a lo que proclamó el rey David: el Señor es mi pastor. Entonces tengo por seguro que nada me faltará. Me llevará a delicados pastos, a aguas de reposo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Tengo confianza que aún cuando esté rodeado de enemigos, Él va a aderezar mesa delante de mí en presencia de todos esos angustiadores. Trae la seguridad de que las bendiciones me van a correr, me van a alcanzar y que un día subiré y estaré nuevamente en la casa de mi Padre, de donde yo he salido. El círculo se va a cerrar en el nombre de Jesús. Para subir, hablábamos también en estos días que necesitamos santificarnos, porque sin santidad nadie le podrá ver al Señor. Tenemos que buscar la paz, tenemos que buscar la reconciliación, tenemos que buscar el acuerdo en un buen espíritu, tenemos que fijarnos de estar en paz con todos, porque entonces esa paz, esa reconciliación, esa unión será una habilitación para que nosotros podamos santificarnos. Y conforme tenemos paz y buscamos la santidad, entonces le vamos a ver al Señor. Le vamos a ver siempre. Le vamos a ver en su retorno, pero también lo vamos a ver en cada una de las facetas de nuestra vida particular. Y eso es extraordinario. Que el Señor abra nuestros ojos por medio del Espíritu y de la Palabra para que podamos ver lo que Él está haciendo y a dónde nos quiere conducir. Hablábamos también que siempre que subamos, en el orden que fuese, en todos los órdenes de nuestra vida, si quiere ponerlo así, en todas las facetas de nuestra vida, en todo lo que acontece en nuestra vida, necesitamos adorar, estar dispuestos a adorar al Señor. Porque muchas veces el Señor nos estará subiendo y nosotros, por no mirar correctamente, podremos pensar que estamos descendiendo. Pero si entendemos que el Señor siempre nos está llevando en un proceso de aumento, ahí podremos colocar cada cosa en su lugar y entender que siempre el Señor está dispuesto a que subamos. Y en el orden cronológico, ya no en el orden de Dios, que está por encima de lo cronológico, pero que cuando se unen realmente tiene efectividad y hay plenitud. Cuando en el orden natural nosotros en nuestros pensamientos creemos que estamos descendiendo, tengamos por seguro que el Señor, conforme lo que se nos está ministrando y conforme Él tiene un cuidado especial, siempre nos estará llevando de su vida. Nos hará comprender por qué estamos en tal y en cual lugar. Y entonces vamos a adorar, porque Él es el que está en control de todas las cosas. Nos hará comprender el tiempo de prueba y nos hará comprender el tiempo de la consecuencia de obras que quizás no fueron correctas. Pero tanto en una como en otra, el Señor tiene un especial cuidado para con nosotros. Yo digo amén. Por ende, siempre es motivo para adorar al Señor. Amén. Y hoy el título que le he puesto a la predicación es Humillación y Exaltación. Y vamos a leer, a modo de introducción, en Filipenses en el capítulo 2. Y vamos a leer del verso 1 en adelante. Vamos a buscarlo, si no seguramente nos van a estar asistiendo a través de las pantallas para que podamos estar todos mirando lo que el Señor quiere hablarnos. Cuando lo encuentra, me dice amén. Leemos.
Filipenses capítulo 2, verso 1, dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, pero también en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto es palabra de Dios. Y la iglesia dice amén. Humillación y exaltación. Hay un concepto que nosotros tenemos que comprender y que está totalmente ajeno al concepto que tiene el sistema, que tiene el mundo y que muchas veces aún tienen nuestros pensamientos, que cuando no están alineados al Señor, corren peligro y por ende nosotros corremos peligro. Por eso, por ejemplo, cuando se menciona la humillación, muchos lo percibimos como un acto que conlleva vergüenza, por ejemplo. Se considera que al experimentar se pierde la dignidad. Yo tengo anotado algunas cosas. Otra de las cuestiones que ocurre es que pensamos que se daña el amor propio e incluso el orgullo. Enfrentar una situación de humillación es un momento para el cual no todos estamos preparados ni dispuestos a soportar. Y ahí les repito este concepto: el mundo, el sistema, los que no tienen al Señor, así como estábamos nosotros antes. El humillarse es como estar siendo abrazados por algo que conlleva pérdida, por algo que no queremos pasar. Pero en Dios es totalmente lo contrario. Y así lo manifestó el Señor. Estando en su posición de gloria, tomó forma de siervo. Estando en la condición de Dios, se puso en condición de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló. O sea que ahí ya tenemos 2 puntos para tener en cuenta. Por lo menos, hay muchos más. Que en la condición de hombre en la cual estamos nosotros, tenemos que posicionarnos en el orden espiritual como siervos, para entonces poder manejarnos como corresponde y como conviene en el Señor. Porque solamente un siervo que entiende que es un esclavo de Cristo se maneja en humillación. Cuando nosotros estamos en nuestra posición natural, como hombres simplemente, sin tener en cuenta a Dios y sin tomar forma de siervo, entonces incurrimos en lo mismo en como nos manejamos antes. Necesitamos ser siervos del Señor. Lo voy a repetir, necesitamos ser siervos del Señor. El siervo del Señor no toma en cuenta los pensamientos personales, toma en cuenta los pensamientos de Dios. O por lo menos hacia ese lugar se debería conducir. Ejemplo tenemos, y nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces necesitamos ir hacia ese lugar, subir hacia ese lugar, entender que en la humillación
está la exaltación. En el descenso está el ascenso. La Biblia deja ver, por ejemplo, en Efesios en el capítulo 4, creo que es el verso 7 y 8, que cuando habla de Jesús, hace una pregunta y dice, ¿quién es este que subió? ¿No es acaso el que primeramente bajó y que ahora está por encima de todos los cielos? Él mismo instituyó los ministros y los ministerios. Jesús, contra eso no se puede discutir, no se puede poner oposición, porque Él mismo los instituyó. Y dice que lo hizo descendiendo y luego ascendiendo y poniéndose por encima de todas las cosas. Y entonces lo llenó todo en todos. Efesios 4, 7, 8, ahí después seguramente lo van a estar buscando para que ustedes lo puedan anotar, o 9, o ahí cerquita, yo los ayudo. Pero el ejemplo lo da Jesús, no lo da para que quede en el aire, lo da para que nosotros podamos proyectarnos en esa humillación para que haya exaltación. La exaltación no tiene que ver con lo que miren los hombres. La exaltación primera tiene que ver con lo que mira Dios y luego tiene incidencia en los hombres. Porque Él no necesita, o por lo menos en su posición de Dios, no tiene que dar cuentas, no tiene que darnos cuentas a nosotros. Él es Dios, Él es soberano. Y nosotros comprendemos que está por encima de todas las cosas. Pero Él deja ejemplo para que nosotros sepamos a dónde ir, para que haya un levantamiento, para que haya un ascenso, para que haya una subida, porque si no estaremos en lugares llanos en el orden espiritual, siempre en el mismo lugar. ¿Pero por qué acontece eso? O por lo menos hoy la administración quiere mostrarnos esta realidad. Porque no estamos dispuestos a humillarnos. Porque no estamos dispuestos a llevar adelante la humildad delante del Señor. Insisto, la humildad delante del Señor, que da claridad para saber cómo manejarnos con humildad delante de los hombres. Y cuando digo delante de los hombres, no que no me importe el de afuera, pero eso es como que lo tenemos que poner en segundo plano. Siempre tenemos que manejarnos en humildad porque dice que la humildad justamente abre puertas en el orden espiritual porque está dentro del agradecimiento. Pero digo, si nosotros no aprendemos a ser humildes, a humillarnos, por ejemplo, dentro de nuestro círculo íntimo, siempre vamos a permanecer por debajo de la media en el orden espiritual. Siempre como arrastrándonos. Siempre como que la cuestión está sin salida. Pero eso, mis amados, es porque hay enemigos que se levantan. La soberbia es un enemigo, lo tenemos que entender. La altivez es un enemigo. Cuando nosotros nos manejamos de manera obstinada, es porque hay un enemigo que está teniendo fuerza y que está operando en nosotros. Y por no humillarnos, porque es la única salida. La única salida es la humillación. La única salida es ceder. Y desde ese lugar empezar a construir nuevamente. Desde ese lugar. No podemos construir ni desde la altivez, ni desde la soberbia, ni desde la obstinación. No se puede. Ahora, esa es la salida, pero el Señor pone que hay un gozo completo cuando acontece eso. El verso 2 dice, contemplad mi gozo sintiendo lo mismo. Contemplad mi gozo sintiendo lo mismo. Yo quiero el gozo del Señor.
Yo quiero que la iglesia permanezca en gozo. Yo quiero que las familias tengan gozo de parte del Señor. Ahora, cuando eso no está aconteciendo, por lo menos deberíamos estar mirando en qué posición está nuestro corazón y por qué no logramos esa exaltación. La exaltación claramente que da el Señor, no la exaltación que dan los hombres. Pero sí va a tener una implicancia directa en nuestra vida trivial, en lo que llevamos adelante. Porque siempre que nos manejemos bajo los principios de la Escritura, de la palabra, lo que el Espíritu nos da a conocer, siempre tendrá efectividad en nuestra vida. Ahora bien, otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es la posición de siervos. Un manto de siervo, un manto de esclavo por amor. Antes éramos esclavos, ni siquiera nos dábamos cuenta, pero ejercíamos una funcionalidad. Estábamos a favor de aquel que nos dominaba, que era Satanás, claramente, que el Señor lo reprenda. Un sistema que estaba por sobre nosotros, nosotros estando ciegos, no nos dábamos cuenta, hasta ofrendas dábamos y no nos dábamos cuenta. Servíamos y no nos dábamos cuenta. Porque dice la Biblia que uno se hace siervo de aquel al que considera como Señor. Y también dice la Biblia que no puede haber dos señores. No se puede servir a dos señores, solo a uno. Si no estamos sirviendo completamente a Dios, con todo lo que eso conlleva, tenemos que tener claro que estamos sirviendo a otro señor, a otro reino. Bajo esa plataforma viene el Señor y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, teniendo de qué aferrarse, todos los que estamos en este lugar, tenemos de qué aferrarnos. Yo sé, nos conviene aferrarnos completamente a Dios, y eso es en el orden general. Yo estoy hablando bajo nuestros parámetros y nuestros pensamientos. Todos tenemos los mejores argumentos para aferrarnos, agarrarlos y defenderlos. Pero dice que Él, siendo igual a Dios, no tuvo eso en cuenta como algo a que aferrarse. Porque tranquilamente se podría haber puesto en la posición de decir: no tengo por qué hacerlo, pero debo hacerlo, porque eso nos beneficia a todos. La humillación, según Dios, la humillación en Dios, la humillación que propone Dios, siempre trae buenos resultados. Nos sana, nos libera. Batalla directamente contra por lo menos esos 3 enemigos que hemos mencionado, que son la soberbia, la altivez y la obstinación. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente. Cuando el Señor me pide humillación, cuando me hace entender humillación, no puedo racionalizar lo que está ocurriendo. Tengo que hacerme obediente. Tengo que ser obediente. Porque va a traer un beneficio. No puedo ponerlo en duda. No puedo permitir que mis pensamientos se vayan hacia otro lugar. Si algo se me está marcando, si algo por el Espíritu lo estoy comprendiendo, si muchas veces hasta atenta contra lo que me parece que es, lo más
certero que podemos hacer, lo más sabio que podemos hacer, es obedecerle a Dios y esperar el fruto de esa humillación, que claramente será un levantamiento, será una exaltación. Le estaremos dando lugar a que el Señor lleve adelante la obra como Él entiende que es mejor hacerla. Que no necesita lo que Él dice más lo que a nosotros nos parece. Es lo que Él dice. Y como Él lo dice. Y como Él quiere que sea. Entonces claramente habrá una exaltación. Luego de la obediencia, es una obediencia que no puede detenerse. No puede quedarse en el camino. Es hasta morir. Porque obedecer implica una carretera, un camino por donde yo tengo que ir. Dios me pide que sea obediente siempre. Y que cuando vengan pensamientos, situaciones, cuestiones que están ahí dando vuelta, batallando dentro mío, yo seguir. Si el Señor lo planteó, si el Señor lo tiene como algo sublime, si Él lo posiciona como una verdad porque su palabra lo está sustentando, debo mantenerme ahí. Es un lugar seguro. Ahí estarán dando vuelta la altivez, el orgullo, la obstinación. Pero tengo que permanecer firme. Porque si está su palabra, significa que está Cristo. Significa que Él está abrazando esa situación, que luego tendrá un buen fin. Amén. El verso 9 dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y yo digo amén. Comienza con un acto de humillación. Termina con un acto de exaltación. Para poder subir correctamente, para que la iglesia suba, para que nosotros subamos, para que nuestra familia suba, ascienda, debemos descender. Debemos tener actos de humillación. La iglesia que sube es una iglesia que está dispuesta a humillarse. Primeramente ante Dios. Y luego tendrá claridad, insisto, en cada punto, en cada lugar en donde tiene que humillarse. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Dice así su palabra. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
¿Ante quién primeramente debemos humillarnos? Ante Dios, ante su mano, poniéndonos debajo del Señor. Luego continúa diciendo que Él mismo, Él, a su debido tiempo, no cuando a nosotros nos parece, no cuando nosotros entendemos, no según el tiempo determinado por mí, cuando Él lo considere, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Lo que nos corresponde a nosotros es humillarnos. Entonces habrá un trabajo, habrá un proceso. Él estará ministrando nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, y cuando fuere tiempo seremos exaltados. Entonces habrá plenitud, entonces habrá gozo. Continúa diciendo que tenemos que estar atentos, tenemos que ser sobrios, que no podemos quedarnos en ansiedades, porque Él es el que está cuidando todas las cosas. Bendito sea Dios por eso. Y le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, entendiendo que Él está en cuidado de todas las cosas. Y dentro de ese cuidado nos hace comprender lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Mantenernos bajo la sombra del Señor. Mantenernos bajo el cuidado del Señor. Mantenernos bajo la soberanía del Señor. Estando sobrios y estando atentos. ¿Por qué? Porque si no hay humillación, y sin darnos cuenta estamos envueltos en orgullos, en obstinación, en altivez. Ahí, ese es el caldo de cultivo para el diablo, que está como león rugiente buscando ¿a quién? Claro. Ahí es donde nosotros le estamos dando una autoridad legal, saliéndonos del proceso de humillación que el Señor está ejerciendo, saliéndonos de la cobertura del Señor, que claramente está sustentada por su palabra. Todos los que nos corremos, estamos expuestos. Estamos expuestos. Y lo que toma fuerza es aquello a lo cual nosotros le estamos dando lugar y preeminencia. Si no hay humillación, no hay exaltación de parte del Señor, no hay un levantamiento, no hay una subida. Si nosotros no estamos dispuestos a salirnos de esos lugares en donde muchas veces nos encontramos, difícilmente se pueda ejercer esta exaltación. El Señor nos está dando las llaves para que nosotros podamos entender. El verso 9 dice que nosotros permanecemos firmes y resistimos en la fe. La fe es el lugar seguro. La palabra es el lugar seguro. Porque la palabra nos hace aumentar en la fe. No nuestros pensamientos. Lo que nosotros consideramos como algo que nos va a conducir a un lugar seguro. Solamente los pensamientos del Señor, solamente los caminos del Señor, solamente la verdad del Señor. La fe en Cristo. La Biblia dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Él puso los parámetros. Nosotros tenemos que quedarnos dentro del Señor. Permanecer firmes. Porque entonces estaremos seguros contra todos los ataques que quieran venir contra nosotros. Y el verso 10 da la salida y dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que acontece cuando permanecemos en el periodo que el Señor llama como humillación.
Eso tiene que darse siempre. No es necesariamente cuando nosotros estamos mal emocionalmente. Por sobre todas las cosas, tiene que darse en el orden espiritual, por encima de las emociones, por encima de los sentimientos, más allá de lo que acontece en el cuerpo, es lo que nos mantiene en el Señor. Es lo que nos permite que Él trabaje. Y cuando todo eso, cuando ese proceso termine, nosotros tenemos por seguro que habrá un perfeccionamiento, habrá más firmeza, seremos fortalecidos, y hay algo que se va a establecer. Hay algo que se va a establecer. Y lo que se establece es la humillación que el Señor mismo comenzó y que nos está trasladando hoy a cada uno de nosotros para que sepamos a dónde conducirnos. Porque vamos de subida. Vamos de subida, mis amados. Miren este dato referencial. Santiago capítulo 4. Verso 10 vamos a leer. Y vamos a leer hasta el verso 10. Verso 6 al 10. ¿Lo tienen? Santiago capítulo 4, verso 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuevamente dice que tenemos que someternos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Cuando dice que tenemos que afligirnos, cuando dice que tenemos que llorar, cuando dice que nuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, no es que el Señor se está contradiciendo. Lo que está diciendo es que muchas veces el orgullo genera una coraza tan fuerte que no nos entran las balas, mis amados. Muchas veces estamos en esa condición. Y necesitamos que eso se rompa. Y de la única manera es acercándonos a Dios de forma genuina. Humillándonos. Bajando. Descendiendo. Mirar nuestras vidas, ver en qué condición está y frenar. Porque como hablábamos en estos días, los resultados no están siendo los esperados por Dios primeramente y luego por nosotros. Hay algo que no está bien. Hay algo que indefectiblemente necesita pasar por un proceso al que tenemos que ir nosotros. Y luego da condiciones en las que nos encontramos. A veces de pecado, a veces de doble ánimo, con corazones que están manchados. Por eso el consejo del Señor es que cuando nosotros nos sometemos, someterse implica ponerse debajo de. Someterse implica que no puedo buscar las maneras desde el lugar en el que me encuentro, porque eso no me llevará a Dios. Entonces el primer paso es someterse. Luego dice que tenemos que acercarnos a Dios.
entonces Él se va a acercar a nosotros. Desde ese lugar, reconocer cuál es nuestra posición. Muchas veces incurrimos en lo que la Biblia llama doble ánimo, y acá lo menciona, porque estamos obstinados, orgullosos, altivos. Entonces, la vida transcurre. Y la vida espiritual que el Señor considera que nosotros tenemos que tener, a la cual nos metió, no lo podemos ver. Porque no es bajo los procesos del Señor, sino bajo los parámetros que nosotros consideramos mejores. Y eso nos va a mantener en doble ánimo. A veces las cosas del Señor me van a parecer bien y a veces hasta mal. Y ahí hay peligros. Pero la Biblia deja ver que es por que hay faltantes de humillación en nuestro corazón. Siempre que algo tenía que ocurrir, algo trascendental en la vida de aquellos que se acercaban a Dios, aquellos que iban a llevar un propósito delante del Señor. La Escritura menciona que tanto el pueblo como hombres de forma particular necesitaron ir al Jordán, pasar por el Jordán. Y dice que el Jordán estaba en lugares bajos, en lugares donde había que descender, porque el Jordán representa humillación. Necesitamos, en primera instancia, humillarnos delante del Señor. Él está trabajando en nosotros, pero Él hoy quiere detenernos, que podamos frenar en nuestros caminos y mirar en qué condición está mi corazón, en qué condición estamos como familia, en qué situación estamos como siervos, como servidores. ¿Cuál es la situación congregacional? Tenemos que mirar. Tenemos que mirar todas las cuestiones referentes a la humillación. Tenemos que mirar si realmente, si de forma genuina nos estamos humillando delante del Señor. Porque si eso no comienza en ese lugar, difícilmente, insisto sobre esto, podremos trabajar en todos los demás órdenes en los cuales el Señor nos posiciona. Para que desaparezca el doble ánimo, necesitamos purificar nuestros corazones. Amén. Termina diciendo, humillaos delante del Señor, y Él los exaltará. Yo creo en la exaltación del Señor. Realmente. Yo creo que desde el momento uno, desde el primer momento en que Él salió a nuestro encuentro, ejerció un levantamiento. Nosotros estábamos muertos, estábamos tirados en el orden espiritual, y Él se acercó, nos limpió, nos lavó, nos levantó y nos hizo comprender, nos metió y nos hizo comprender de que ese proceso nos iba a quedar solamente en la salvación, algo maravilloso, algo de lo cual necesitamos gozarnos todos los días de nuestras vidas, pero que también nos daría las arras, el camino, la verdad, la vida, para que sigamos subiendo, para que sigamos en ascenso. Yo necesito decirlo, es importante para nosotros. No podemos quedarnos en la condición en la que estamos, mis amados, sea cual fuese. Y no estoy hablando del periodo en el que estás pasando hoy, o en el proceso, o lo que te está aconteciendo hoy puntualmente. Que puede ser bueno, puede ser malo, puede ser más o menos. Hemos hablado de que en todas las instancias el Señor tiene un cuidado. Pero hablo de nosotros. Nosotros no nos podemos quedar en el lugar en el que estamos.
tenemos que subir. Por eso nuestros pensamientos tienen que cambiar. Por eso nuestro proceder tiene que cambiar. Por eso nuestra adoración debe cambiar. Nuestro servicio debe cambiar. Nuestra oración debe cambiar. Nuestra situación familiar debe cambiar. Pero hoy Dios nos está dando un principio para que esa subida sea efectiva. Para que haya posicionamientos, ahora sí, en el orden racional, según Dios. Así como Él nos enseña de que necesitamos darle un culto racional, algo que entendemos, Él quiere que cuando subamos entendamos por qué estamos en ese lugar. Y que eso es un proceso continuo. Si Él me llevó hasta este lugar, quiere subirme más. Por eso no nos dejará sobre la tierra. Habrá un levantamiento para que estemos donde Él está. Y Él está en las alturas, donde habita la santidad, donde habita la plenitud, donde hay seguridad plena, donde todo está completo. Pero lo quiere hacer hoy, en el nombre de Jesús. Sea cual fuese la condición en la que estamos, el Señor nos va a levantar siempre. Amén. Termino. Lucas capítulo 14, verso 11. Vamos a ponernos de pie, así podemos adorar al Señor. Este es el principio, que desde comienzos de la administración el Señor quiere que guardemos en nuestros corazones. Lo recibimos, tengamos la hidalguía de sostenernos, de mantener esa verdad en nuestros corazones. Permitir que el Señor se vaya metiendo y trabajando en esta verdad. Y yo les puedo asegurar que realmente se ejercerá un levantamiento pero genuino. Habrá una subida verdadera. El ascenso será real. Porque a eso nos llamó el Señor. Entre muchas de las cosas, a eso ha venido. Para que podamos tener abundancia, para que haya un ejercicio en esa subida maravillosa que Él va a ejercer y que la está haciendo hoy y que ya la ha comenzado desde el tiempo en que salió nuestro encuentro. Lucas capítulo 14, verso 11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar sobre esa base, pidiéndole al Señor que conmueva nuestros corazones, que nos haga reflexionar, que podamos entender que bajo ese principio nosotros podremos posicionarnos en Dios siempre. Padre, te damos gracias. Gracias por la bendición de poder estar en tu presencia. Gracias porque podemos escuchar tu palabra. Gracias porque calas hondo en nuestros corazones. Señor, elimina esos enemigos que muchas veces quieren rodearnos. Quita todo orgullo, quita toda altivez. Que cuando querramos enaltecernos, podamos ser de aquellos que reconocen la situación y van nuevamente y se humillan. Señor, eso es aderezar mesa para nosotros delante de nuestros enemigos. Queremos que se cumpla tu palabra,
Queremos que se cumpla en nuestros corazones, en nuestras vidas personales. Queremos, Señor, que se cumpla en nuestras familias. Lo necesitamos. Queremos que se cumpla en la congregación. Queremos que se cumpla en la iglesia, en tu iglesia, Señor. Queremos aferrarnos a esta verdad, que el que se humilla será enaltecido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso. Aunque un ejército acampe contra mí, eso, aunque haya guerra hoy alrededor de mí, no temeré a ningún hombre que haga sitio contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, la salvación está en ti. Como dice, que tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, la salvación está en ti. Tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza. Oh sí, Señor, que levanta mi cabeza. Oh, levántate y sálvame. Como dice iglesia.